¿Listos para aprender sin estrés? Un saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. Seguimos avanzando con los ejercicios y este es un ejercicio que créanme lo he querido explicar desde que inicié el curso de física de décimo y es porque va a ser clave para entender todos los ejercicios que vienen más adelante. Este ejercicio está explicado en el libro, no lo voy a explicar directamente yo, pero voy a intentar hacerlo desde cero para explicar un par de cosas que a veces pasamos por alto, pero son importantes para poder resolver cualquier tipo de ejercicio. Entonces, vamos a analizarlo muy bien. Tenemos esta situación, nos dicen un cuerpo de 12 kilogramos cuelga de una cuerda que pasa por una polea sin rozamiento y está conectada a otro bloque de 8 kilogramos situado en una mesa pulida. Determina la aceleración de los bloques y la tensión de la cuerda. Entonces, como siempre, en los ejercicios, lo primero que vamos a identificar es lo que nos dan. Nos dan claramente pues la imagen, el dibujo para entenderlo mucho mejor. Si no nos lo dan, podríamos dibujarlo también, créanme que sí, no habría ningún problema. E incluso la recomendación que les di la última vez, y es que los dibujos vamos a intentar hacerlos de manera 2D. ¿Sí? Si se dan cuenta que intentan hacerlo en 3D, se ve más bonito, claro que sí, pero a la hora de analizarlo es un poquito más tedioso. Entonces tenemos aquí como caída, podemos llamarlo, tenemos aquí una polea, que no tiene que ser un super dibujo, es súper sencillo, una polea ahí. Tenemos una masa acá y una masa que está colgando. Muy bien. Vamos a también conectarlos a través de un cable que recuerda que nos mencionan que pasan a través de una polea sin rozamiento. Eso es importante para facilitar los cálculos que vamos a hacer nosotros. ¿Listo? Entonces tenemos una masa que, bueno, esta es la masa 2 al parecer, lo que llaman ahí cuerpo 2, y esta es la masa 1. Muy bien. Nos dan sus valores, nos dicen que esta es de 8 kilogramos, que es la que está aquí en la parte de arriba, y nos mencionan que esta es de 12 kilogramos. Muy bien, esa es la información que nos dan y de una vez que analizamos lo que nos dieron, vamos a mirar qué nos piden. Mira que lo que tenemos que encontrar es la aceleración, es la incógnita, y la tensión también es la incógnita. Una vez que tenemos eso identificado, lo que yo recomiendo es que sobre el mismo dibujo que tenemos nosotros, empecemos a dibujar todas las fuerzas que podamos identificar, que eso precisamente fue lo que hicimos en el video anterior. Te recomiendo que lo veas para que todo eso sea lo más fácil del mundo para ti. Entonces, vamos a ver, tenemos acá una masa, la cual tenemos una fuerza normal que nace por el peso, ¿no? Recuerda que también, ahí lo hice como al revés, pero lo primero que tenemos que dibujar es el peso. Y algo importante, a este peso le va a colocar peso 2, ¿listo? Haciendo referencia que es el peso de la masa 2, ¿ok? Entonces para la masa 1 vamos también a dibujar el peso que recuerda que siempre apunta hacia abajo y vamos a llamarlo peso 1. Aquí no tenemos fuerza normal porque no hay contacto con la superficie. Sin embargo, como hay una cuerda, sí tenemos algo llamado tensión. Y no voy a llamarla ni tensión 1 ni tensión 2, a pesar de que acá tenemos también otra tensión, porque resulta que es la misma. Es la misma tensión para la cuerda, porque es que es la misma cuerda, no cambia. ¿Listo? Y eso va a ser incluso clave para poder resolver el ejercicio en un momento, porque mira que una de las incógnitas es la tensión. Una vez que nosotros ya hicimos el dibujo de las fuerzas, vamos a empezar a analizarlas con lo que se conoce, o siempre te van a pedir que realices el diagrama de cuerpo libre, que eso no es otra cosa que un plano cartesiano donde nosotros vamos a ubicar las fuerzas que acabamos de dibujar para poder analizarlas más fácilmente. Entonces voy a dibujar aquí rápidamente un plano cartesiano que posteriormente voy a copiar y pegar para utilizarlo con los dos cuerpos, porque quiero que entiendas que realmente es lo mismo, o sea, no es que sea nada del otro mundo, perdón, se me fue uno de más. Tenemos entonces que hacer un diagrama de cuerpo libre para la masa 1 y otro diagrama de cuerpo libre para la masa 2. Importante, ¿cuántos diagramas de cuerpo libre tengo que hacer? Depende de la cantidad de masas que tengas. En este caso tenemos dos masas, así que son dos. Si fuera una masa, pues es uno. Si son 20 masas, son 20 diagramas de cuerpo libre. A mí me pasaba que solo hacía uno porque pensaba que así era y era más fácil. Resulta que no, porque cuando iba a revisar las ecuaciones que vamos a generar más adelante, me hacían falta ecuaciones y era porque me hacían falta hacer diagramas de cuerpo libre. Muy bien, entonces para el de la masa 1, que recordemos que es la que está colgando, miremos las fuerzas que tenemos. Tenemos de manera vertical hacia arriba la tensión. Entonces lo que tú vas a hacer en este diagrama, que bueno, también digamos que esta es la masa 1 y esta es la masa 2,
vas a dibujarlo pues en la misma dirección. O sea, aquí tenemos una tensión. ¿Listo? También para esta masa 1, que es la que está colgando, tenemos el peso 1 que es el que va apuntando hacia abajo, y en este ejercicio sí tenemos la ventaja de que apuntan directamente sobre el eje. Mira que están sobre el eje Y, recuerda que este es el eje Y y este es el eje X. Eso nunca va a cambiar, eso sigue siendo igual que en matemáticas. Y para la masa 2, porque como con la masa 1 no tenemos más fuerzas, vamos a mirar ahora la masa 2. Mira que tenemos una normal que va verticalmente hacia arriba, entonces vamos también a dibujarla. Y tenemos claramente un peso que en este caso también apunta verticalmente hacia abajo, lo que significa que va sobre el eje. Pero a este peso lo tenemos que llamar peso 2, ¿ok? Perdón, ¿están llamando? Listo, ya. Lo vamos a llamar peso 2 para poder diferenciarlo de este que es el peso 1. Y tenemos finalmente una tensión que mira que apunta horizontalmente a la derecha. Tenemos que hacerla exactamente igual. Entonces esa tensión va a apuntar en esta dirección y es tensión solamente. Muy bien, ya hicimos nuestros dos diagramas de cuerpo libre. ¿Cuál es el segundo paso? Una vez que tenemos ya todo organizado de esta manera, pasamos a hacer lo que se conoce como sumatoria, lo escribí mal, sumatoria de fuerzas, ¿listo? Que no es más que hacer una sumatoria de las fuerzas por eje, en el eje Y y en el eje X. De seguro en algún momento has visto o vas a ver este símbolo. Este símbolo se llama sumatoria. Significa que todo lo que coloquemos al lado, por ejemplo en este caso va a ser sumatoria de fuerzas en el eje X, vamos a tomar todas las fuerzas que están en X y vamos a sumarlas. Y asimismo tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Pero esto lo vamos a hacer tanto para la masa 1 como para la masa 2, ¿ok? Y tenemos que recordar algo. Esa sumatoria de fuerzas va a ser o igual a 0 o igual a la masa por la aceleración, dependiendo de si hay movimiento o si no hay movimiento en ese eje. Arrancando con el de la masa 1, vamos a analizar si tenemos movimiento en el eje X. Mira que esa masa va a estar constantemente, no constantemente, realmente lo que va a hacer es bajar, porque también analicemos eso, en qué dirección va el movimiento. Claramente, como este está aquí colgando, va a moverse en esta dirección y también porque es más pesado. Mira que pesa 12 kilogramos y el otro 8 kilogramos. Tiene más masa. Entonces va a moverse en esa dirección. No hay movimiento horizontal, me refiero, de izquierda a derecha nunca se va a mover la masa 1. La masa 1 nunca se va a mover de izquierda a derecha. Lo que significa, y también analicémoslo, mira que no hay fuerzas. En el eje X no hay fuerzas. Para este ejemplo en particular, la sumatoria de fuerzas en el eje X no hace falta que la hagamos, porque no hay fuerzas. O sea, ¿cómo voy a hacer una sumatoria de fuerzas si no hay fuerzas? Así de sencillo. ¿Listo? Muy bien. Pero entonces la sumatoria de fuerzas en Y sí tenemos que analizarla. Primero que todo, sí hay movimiento en el eje vertical. Va de arriba hacia abajo. Y eso también nos da un tip. Mira que va de arriba hacia abajo y hay movimiento. Lo que significa que no va a ser igual a 0, porque si coloco igual a 0, estoy diciendo que no hay movimiento. Pero como sí hay movimiento, va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero falta algo importante. Mira que el movimiento va hacia abajo. Y en el eje Y, en la parte de abajo, siempre están los números negativos. Por esta razón, aquí tenemos que colocar un negativo. Va a ser menos la masa por la aceleración. Y ese es un tip realmente, porque muchas veces le pasa a uno que uno no sabe si es positivo o si es negativo. Y si yo dejara positivo, me va a quedar mal. Al final, un valor pequeñito va a cambiar y eso automáticamente me cambia todo el ejercicio. Entonces, recuerda, dependiendo de en qué dirección del eje se esté moviendo, va a ser o positivo o negativo. Si se moviera hacia arriba por alguna razón, pues ya no va a ser negativo acá, sino que va a ser positivo, ¿ok? Ya tenemos formulada, no hemos hecho la sumatoria, tenemos formulada la sumatoria de fuerzas. Vamos también a formularla para la masa 1 de una vez, ¿listo? Y va a ser igual a, en el eje X tenemos que analizar para la masa 2, si hay movimiento o si no hay movimiento. Si miramos la masa 2, mira que ella se va a empezar a mover hacia la derecha. Entonces sí hay movimiento. Como si hay movimiento en el eje X, tenemos que decir que es igual a la masa por la aceleración. Y algo importante, mira que es a la derecha. A la derecha del eje X siempre tenemos los números positivos. Por eso esta va a ser positiva. O simplemente no le colocamos signos y ya quedó positivo. Ahora, la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Si nos damos cuenta, en Y no hay movimiento, porque nunca va ni hacia arriba ni hacia abajo. Solo se va a mover de izquierda a derecha. Eso no significa que no hayan fuerzas en el eje Y, porque mira que sí tenemos la normal y el peso. Lo único que significa es que esto va a ser igual a 0.
Si tuviéramos un movimiento, perdón, se me fue la voz, si tuviéramos un movimiento no sería igual a cero, sino que sería igual a la masa por la aceleración. Muy bien, con esto en mente, ya tenemos formuladas nuestras sumatorias de fuerzas y esto es clave, ¿verdad? Cuando uno hace esto, no encuentra las ecuaciones y no puede solucionarlo. Devolvámonos a la masa 1. Vamos a resolver ahora la sumatoria de fuerzas en el eje Y para la masa 1. ¿Cómo hace sumatoria de fuerzas en el eje Y? Literalmente es tomar las fuerzas que tengamos en Y y sumarlas. Mira que tenemos la tensión que va en la parte de arriba. Ahora, yo en lugar de colocar este símbolo, voy a colocar las fuerzas. Literalmente coloco la T. La coloco positiva porque está en la parte de arriba. Como es la primera que coloco, no hace falta colocar el positivo. Pero ahora, cuando yo coloque el peso 1, como está en la parte de abajo, lo voy a colocar como negativo. Va a ser tensión menos el peso 1, ¿ok? Y ya, no tenemos más fuerzas. Si tuviéramos más fuerzas en el eje Y, claro que sí, tenemos que colocarlas. Pero para este ejercicio no hay más fuerzas. Entonces, esto va a ser simplemente igual a menos la masa por la aceleración. Aquí me faltó algo importante y lo acabo de notar. Recuerda que esto del lado izquierdo es para la masa 1. Así que es importante aquí resaltar que es la masa 1. Y acá lo mismo, resaltar que es la masa 2. Y te hago una pregunta, ¿será que hace falta que yo coloque aquí aceleración 1 y aquí aceleración 2? Resulta que no. Mira que como están conectados por la misma cuerda, significa que a la velocidad que se mueva uno de los cuerpos, el otro se va a mover exactamente a la misma velocidad. Lo que significa que la aceleración también es la misma. El cambio de velocidad va a ser el mismo. Ya tenemos aquí nuestra ecuación. Y mira que esta ecuación incluye algo que nosotros queremos, que es la tensión. Aquí la tenemos. Nosotros podemos despejarla. Nos quedaría tensión igual a lo que estaba al lado derecho, lo voy a dejar tal cual. Menos masa 1 por aceleración. Pero este menos peso 1, cuando yo lo pase al otro lado, lo voy a pasar a sumar. Me va a quedar más peso 1. Y acabamos de obtener una ecuación que entre comillas nos ayuda a obtener el valor de la tensión. Y recuerda que esa es una de nuestras incógnitas, ¿cierto? Pero tiene un problema. Y es que para poder encontrar esa tensión tendríamos que conocer el valor de la aceleración. Y como no conocemos la aceleración, no nos funciona por ahora. Por ahora. Porque entonces vamos a mirar las otras ecuaciones que tenemos. Mira que para esta masa, que es la masa 2, tenemos sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces iniciemos por esa. Voy a volverlo a escribir. Entonces sumatoria de fuerzas en el eje X era igual a la masa 2 por la aceleración. Y ahora, en lugar de colocar sumatoria de fuerzas en X, voy a colocar las fuerzas que tengamos en X. Que si te das cuenta, solo está la tensión. Entonces la tensión va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Lo único que hice fue colocar las fuerzas que tenía en X. Y como solo hay una, pues coloco solo una. Así de fácil. Y mira que aquí tenemos otra ecuación para encontrar la tensión que incluso parece ser más fácil. Porque en esta no hay que despejar ni siquiera, quedó automáticamente. Pero tiene el mismo problema. Y es que nosotros no conocemos cuánto vale la aceleración. En este punto ya podríamos encontrar cuánto vale una de esas dos variables, o la tensión o la aceleración, sin hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Sin embargo, voy a hacerla para que tú aprendas a cómo desarrollarla. ¿Listo? Entonces, esa sumatoria de fuerzas en Y, voy a volverla a escribir para que no nos confundamos. Nos dicen que es igual a 0. Pero entonces ahora, en lugar de colocar las fuerzas que tengo, en lugar de colocar este símbolo, voy a colocar las fuerzas que tengo en Y, que son la normal y el peso 2. La normal, como apunta hacia arriba, voy a colocarla positiva. Pero el peso 2, como apunta hacia abajo, voy a colocarla negativa. O sea, me va a quedar menos peso 2. Y eso es igual a 0. Mira por qué mencioné que no hacía falta hacer esto. Y es porque esta ecuación no incluye nada de lo que nosotros necesitamos encontrar. Sin embargo, hay ejercicios en los cuales te preguntan el valor de la normal, es decir, de esta n. Y esta ecuación nos ayuda, porque entonces normal viene siendo igual a este negativo, este que está restando, lo paso a sumar al otro lado. Me va a quedar 0 más eso, entonces el 0 no lo coloco y simplemente va a ser igual a W2. Y ya está. Bueno, pero ¿y qué es W2? Recuerda que W era igual a la masa por la gravedad. Pero la masa va a ser la masa 2, porque aquí teníamos el número 2. Por eso es importante diferenciar cuál es el 1 y cuál es el 2. Podríamos encontrarla, encontrémosla rápidamente. La masa 2, ¿cuánto valía la masa 2? Según esto, la masa 2, que es esta de acá, vale 8 kilogramos. ¿Listo? Entonces, como vale 8 kilogramos, pues va a ser
Aquí colocamos 8 kilogramos por la gravedad, que son 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, y solamente es hacer esta multiplicación que da como 78, algo así. 8 por 9,8. Pam, 78,4. Muy bien, 78,4 newtons. Recuerda que esto se da en newtons. Y no pensemos que esa n que coloqué al final era de normal. No, esa n es de newtons. Esta sería la respuesta al valor de la normal. Pero como nuestro ejercicio no nos preguntó la normal, digamos que esto fue solo un adicional que te regaló ahí porque posiblemente estás aquí y tu profe te dijo encuentren la normal. Y entonces tú dirás, no, pero es que Andrés no lo resolvió completo. No, lo que pasa es que nuestro ejercicio no lo pide. Pero puede que tu profe sí te lo pida, ahí te lo regalo. Muy bien, devolvámonos a lo que sí nos piden y es encontrar la tensión o la aceleración. Alguna de las dos. Tenemos que encontrar las dos, pero alguna de las dos primero. Miremos que nosotros ya tenemos despejada la tensión en ambos lugares, es decir, la tensión está sola. Nosotros de matemáticas hemos aprendido solución de ecuaciones 2 por 2. Me imagino que eso te suena. Si no lo has estudiado, en el momento no hay videos en el canal, pero te recomiendo que busques uno para que lo entiendas a la perfección. Hay muchos métodos. Sustitución, igualación, determinantes, Gauss-Jordan, Gauss. Hay un montón de métodos para solucionarlo. Y aquí tenemos eso. Tenemos dos ecuaciones, que son las que están encerradas en rojo, y tenemos dos incógnitas. Tanto la tensión como la aceleración son incógnitas. Todo lo demás lo conocemos. Por eso se conoce como sistema 2 por 2. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Y a mi parecer, créeme, a mi parecer, porque realmente de todos los métodos tú puedes usar el que más te guste, el que más se acomoda y más se facilita es el de igualación. Y es el que vamos a trabajar el día de hoy. Aparte de que este de igualación lo que busca es, como su nombre lo dice, igualar una de las dos incógnitas para que podamos despejar automáticamente la otra. ¿Cómo así? Ya lo hicimos, realmente en este caso ya lo hicimos. Si tuviéramos esta ecuación de acá, tendríamos que hacer lo que hicimos inicialmente, que fue despejarla, pasando este que está restando al otro lado a sumar. Y por eso fue que obtuvimos esta ecuación. Y mira que tenemos aquí ya una tensión. Básicamente vamos a igualar tensión igual a tensión. ¿Cómo así tensión igual a tensión? Lo que pasa es que esta primera tensión de acá va a ser esto que está acá. Solo que en lugar de colocar T, vamos a colocar a lo que equivale T, que es esto de acá. Y como no hay que cambiarle nada, literalmente voy a copiarlo y pegarlo, para que me entiendas que no es cambiar nada. Simplemente es como cambiar el orden. Mira, coloqué la T, que era esta T. Coloqué el igual, que es este igual. Y coloqué esto que está acá, que es esto que está acá. Ahora, le coloco el igual, porque tengo que hacer una separación. Y esta segunda T que aparece acá, no es esto mismo. O sea, si yo llegara a colocar esto aquí de manera XD, me queda mal. Automáticamente me queda mal. Resulta que lo que tengo que colocar es esta otra T que tengo acá, pero en lugar de colocar eso, coloco esto de acá. Literalmente lo puedo copiar y pegar y colocarlo acá. Y ya, mira que obtuvimos una ecuación nueva, esta es una ecuación nueva, en la cual la tensión ya no aparece. Y ahora solo tenemos una incógnita, que es la aceleración. Aparece dos veces, pero no significa que sean dos, es una sola incógnita. Y aquí ya es empezar a jugar un poquito. Por ejemplo, si yo quiero poder convertir estas dos aceleraciones en una sola, para que sea más fácil, pues tengo que juntarlas. Y mira que están separadas por el igual. Pues, ¿qué tal si pasamos esta que está acá sumando al otro la va a restar para que quede junto con esta, y esto que está aquí sumando lo paso a restar al otro lado? Entonces nos quedaría, esto de aquí no cambia, menos masa 1 por aceleración no va a cambiar, pero este masa 2 por aceleración, como mencionamos, lo pasamos a restar, y va a quedar menos masa 2 por aceleración. Eso es igual a, esto que está sumando lo paso a restar al otro lado, y me queda menos peso 1. Ahora, aquí tenemos que utilizar lo que hemos aprendido en matemáticas. Mira que tenemos una resta, bueno, es una suma, pero lo que importa es que hay términos semejantes, que es esta aceleración de acá. Y nosotros podemos factorizar. Lo que vamos a hacer es factorizar esto de acá por factor común. ¿El factor común cuál es? La aceleración. Y incluso podemos también factorizar el negativo, porque mira que está en ambos lugares, factorizamos el negativo, y abrimos un paréntesis. Mira que sería multiplicar. ¿Qué le hace falta a menos aceleración, que es esto de acá, para hacer menos masa 1 por aceleración? Literalmente lo que le hace falta es la masa 1, no más. Ahora, colocamos aquí el signo más. ¿Por qué no el menos? Porque el menos ya lo factorizamos. ¿Y qué le hace falta ahora para parecerse a esto? Le hace falta solo la masa 2. Y eso va a ser igual a menos el peso 1. No quiero que nos perdamos. Mira que lo que hicimos aquí fue solamente factorizar. Factorizamos la A. Y por último vamos a despejar la aceleración. Mira que la aceleración sería igual a
Un tip, mira que este negativo podemos simplificarlo con este negativo de acá, ya desapareció, nos quitamos el problema del negativo y nos queda que peso 1 sobre masa 1 más masa 2. Le quité el paréntesis, ¿por qué? Porque ya no hace falta. No te asustes, no pasó nada. Este que estaba multiplicando lo pasé a dividir al otro lado. Eso fue lo que hicimos, porque estaba multiplicando. Recuerda que entre un paréntesis y una letra, lo que hay es una multiplicación. Y ya terminamos. No hemos terminado. Hace falta reemplazar los valores, pero ya estamos a un pelo. Entonces la aceleración viene siendo igual al peso 1. ¿El peso 1 qué es? La masa 1 por la aceleración. Bueno, sobre la masa 1 más la masa 2. Y entonces la aceleración va a ser igual a la masa 1. Tenemos que recordar cuánto vale. A mí ya se me olvidó. La masa 1 es esta de acá. Vale 12 kilogramos. La masa 2 valía 8. Entonces masa 1 es 12 kilogramos. Se van a multiplicar por la aceleración. Perdón, ¿cuál es la aceleración? ¿Qué hice? Jeje. Esto es la gravedad. No se me afanen. Esto es la gravedad. Listo, ahí yo me equivoqué. Recordemos que el peso no es la masa por la aceleración. Sí es la aceleración, pero la aceleración gravitacional, que es la gravedad. ¿Listo? Sería multiplicado por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Sobre la masa 1, que son 12 kilogramos. Más la masa 2, que son 8 kilogramos. Entonces la aceleración va a ser igual a desarrollar todo eso. ¿Que cómo lo hacemos? En la calculadora, no pasa nada. Si lo quieres hacer a mente también, o en un papel aparte. 12 por 9,8 y ese resultado lo dividimos en 12 más 8, que eso es 20, no hace falta hacerlo. Y pues ya, la respuesta sería 5,88. Ya tenemos el valor de la aceleración. Se da en metros sobre segundos al cuadrado. Esta de acá es nuestra respuesta y esta sí la pidieron. Por último, ¿cómo encontramos la tensión? Nos devolvemos y utilizamos alguna de estas dos ecuaciones. Te lo juro, utilizando o la primera o la segunda nos va a dar lo mismo. Y para que no piensen que voy a escoger la más fácil, que es la segunda, voy a escoger la primera. Pero entonces los invito a que por favor confirmen haciéndolo con esta, a ver si les da lo mismo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Van a tomar la ecuación, solo que ustedes van a tomar la ecuación 2 y van a reemplazar lo que acabamos de encontrar, que es la aceleración. Entonces tensión va a ser igual a menos la masa 1, que son 12 kilogramos, por la aceleración que nos dio 5,88 metros sobre segundos al cuadrado, más el peso 1, que recordemos el peso 1 es la masa por la gravedad, que como es el peso 1, pues sería 12 kilogramos también, por la gravedad, que son 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces la tensión va a ser igual a eso. ¿Que cómo lo vamos a hacer? En la calculadora. No pasa nada, es completamente legal. Entonces va a ser menos 12 por 5,88. Nos da eso. Y vamos a sumarle esto que es 12 por 9,8. Finalmente nos da 47,04. 47,04 newtons. Recuerden que las fuerzas se dan en newtons. Aquí lo tenemos nuestra segunda respuesta. Ya está, eso era, o sea, no es nada más, no tiene mayor dificultad. Claro, lo hicimos en lo posible lo más ordenado que lo logramos. Te expliqué algunas cositas adicionales como por ejemplo cómo encontrar la normal, que no era parte del ejercicio, y verifiquémoslo porque en el libro ya estaba la respuesta. Entonces verifiquemos si sí nos quedó bien. Mira que la aceleración efectivamente es 5,88 metros sobre segundos al cuadrado y la tensión es 47,04 newtons. Mira que el libro utilizó la ecuación más cortica, la que tienes que hacer tú como reto, y nos dio lo mismo. Entonces para que vean de una vez que sí se puede. Los siguientes ejercicios que vamos a hacer no tienen respuesta. En el libro directamente no está la respuesta. Entonces tenemos que hacerlos desde cero. Este de aquí, pues sí fue guiándonos de la explicación que da el libro, pero intenté darte como algunos tips, hacerlo como con más colores para que sea un poquito más claro. Si este video te sirvió, no olvides compartírselo a alguien que sepas que le puede servir y no olvides comentarme lo que sientas que podemos mejorar. Tal vez si fue muy rápido, si no fue muy claro, podrían comentarlo y vamos a mejorarlo. Claro que sí. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.